Es el tiempo de cuidarse. Con Álvaro Corrochano. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Cuidarse, ya sabéis, en la Joven FM, nuestro espacio de nutrición, de salud, de ejercicio físico con Álvaro Corrochano, que estoy deseando ya escucharle, que nos va a contar qué nos trae hoy. Álvaro, muy buenas, ¿qué nos traes hoy en nuestro programa? Pues comenzamos una semana más con un nuevo programa, nueva invitada, traspasamos fronteras de nuevo, no fronteras, pero bueno, traspasamos parte del océano, vamos a decir, y nos vamos ni más ni menos que a una isla que a mí me encanta, y es Canarias. Y hoy tenemos a nuestra invitada Alejandra Peña, que ahora nos va a contar un poquito. Muy buenas, Alejandra. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues fenómeno, deseando escucharte. Exacto, por compartir un ratito esta mañana, sobre todo. Claro, nada, un placer tenerte por aquí y bueno, vamos a hablar de temas súper interesantes que además tú estás especializado en todo ello y nada, me alegra mucho que estés por aquí con nosotros compartiendo toda tu experiencia y conocimiento, que no es poca, vaya, vamos a aprender un montón, estoy seguro. Seguro. Fenomenal, pues nada, la pregunta que hago siempre, la pregunta del millón, ¿quién es Alejandra Peña? Cuéntanos. Pues bueno, Alejandra Peña es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es entrenadora especialista en deportes de resistencia y yo creo que sobre todo es una profesional con una filosofía de pensamiento y una metodología de trabajo no convencional. Como le digo yo un poco siempre a los clientes, a los deportistas, el entrenamiento se basa en la ciencia y en la propia experiencia del entrenador. Entonces, un poquito siempre lo que les ofrezco o trato de garantizarles es optimizar su rendimiento, aportándoles o prescribiéndoles dosis efectivas de entrenamiento para alcanzar el máximo rendimiento posible, preservando la salud, que creo que es algo muy importante y de lo que hablaremos hoy. Sin ninguna duda. Y esa frase a mí ya de momento me ha encantado, porque muchas veces nos echamos la manta a la cabeza, entrenamos, cuanto más entrenamiento mejor, cuanto más volumen mejor, cuanto más intensidad mejor, y al final nos pasamos por alto el principio de la salud, que al final tenemos que tener en cuenta que es lo más importante, y es que sin la salud no vamos a tener nada, ¿no? Y es imposible alcanzar nuestro máximo rendimiento si en el camino nos llevamos la salud, con lo cual... primera frase a recalcar, creo que es sumamente interesante tenerlo en cuenta. Por cierto, siempre me gusta pedir un título para el programa. ¿Cuál ha sido el que hemos elegido para esta vez? Pues esta vez hemos elegido lo que puede esconder una lesión. Y vamos a hacer un poquito un abordaje pues desde lo que hemos hablado, desde esa parte de la ciencia y desde la experiencia, porque al final, cuando hablamos de lesiones, siempre es necesario tener en cuenta, bien sea un cliente a nivel salud o bien sea un cliente a nivel deportista o alto rendimiento, de la lesión al abandono de la práctica deportiva o al abandono deportivo, realmente solo hay un paso. Y ese paso muchas veces, pues como hemos hablado, nos lo saltamos a la torera. Sí. Y después es cuando nos preguntamos los por qué pasan las cosas. Y siempre... ante una lesión, la respuesta más habitual es vamos a esperar, que el tiempo siempre lo cura casi todo, el típico dicho. Pero quizás siempre lo que buscamos es tratar de optimizar ese tiempo de recuperación. Y para eso creo que es muy interesante todo ese trabajo multidisciplinar, porque tan imprescindible es el médico que pueda valorar la gravedad de la lesión en caso de que hablemos de algo serio, como el fisio, para acelerar ese proceso de recuperación de los tejidos, como también el trabajo en este caso nuestro de los educadores físicos, que cogiendo las pautas del médico y cogiendo las pautas del fisio, pues bueno, podemos favorecer que ese cliente o que ese deportista vuelva al entrenamiento o a la competición de forma eficiente y garantizando que no vuelvan a haber recaídas o al menos optimizando que ese proceso de vuelta al juego, de vuelta a la competición. Sí. Porque incluso muchas veces se alude o se apela a la mala suerte, ¿no? Como un factor de, bueno, qué mala suerte he tenido, me he lesionado con lo bien que estaba, ¿no?
Bueno, habría que ver cómo de bien estaban, ¿no? Cómo de bien te mueves, cómo de bien hacías las cosas, cómo descansabas, ese entorno biopsicosocial, que luego seguramente hablaremos un poco de ello, vaya, un montón de cosas que realmente están influyendo en el rendimiento y que evidentemente, pues, cuanto más tengamos en cuenta, pues mucho mejor. Y sobre todo tener en cuenta la persona, sus sensaciones, sus emociones, ¿no? Que luego creo que lo vamos a tratar también. Y hablando de también lo que has comentado, la importancia de todos los profesionales, ¿no? De un elenco de profesionales, cada uno especialista en lo suyo, que si bien es cierto que ya está empezando a ponerse de moda, entre comillas, afortunadamente, pero bueno, cada uno tiene su rol, lógicamente, ninguno más importante que otro, porque el que sabe de lo suyo, el que controla su especialidad, pues bueno, lógicamente debe tener una parte preponderante en ese camino, pero que al final todos los profesionales son los que tienen que aportar sus mejores conocimientos y herramientas para que al final el deportista, pues bueno, salga de la lesión y evidentemente no se vuelva a lesionar, que esa es otra de las causas que ya sabemos, seguro que, vamos, lo sabes tú de sobra, que la lesión previa, pues muchas veces es uno de los factores principales para volverte a lesionar, ¿no? Y Exacto. cómo, bueno, pues lo primero, prevenirla y luego, pues una vez que se ha instaurado, hacer una buena rehabilitación, redactación, pues es un poco la clave de todo ello. Estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Cuéntanos un poquito qué esconde detrás de la lesión, y ya nos metemos un poco en faena en este programa. Pues bueno, como tú bien acabas de decir, al final el origen de la lesión es de carácter multifactorial. Bien puede deberse a un factor físico, pues a un eslabón débil o a un movimiento parásito, factores psicológicos o emocionales, como iremos hablando, como el estrés puede influir a que se aumente el riesgo de lesión, situacionales, del entorno, pues un mal tropezón, lo que sea. Sí, ¿vale? sí. Pero que no, una lesión no se produce solo por una única causa, como bien estábamos hablando. Pero antes de ahondar en cada uno de esos puntos, sí que es verdad que me gustaría reflexionar sobre algo que estábamos hablando justo antes de conectar, que es ese mal endémico evitable que tenemos en esta sociedad, que es el sedentarismo. Al final vivimos con un arma de destrucción pasiva, como les digo yo a la gente que me rodea. Y creo que lo peor es que además intentamos de reducirla comprando esa salud en farmacia o en consultas médicas o acudiendo muchas veces a la parte más química en lo que se refiere a tratamiento, sin tener en cuenta que al final la salud no es más que un estado estable que se gana con un trabajo de proceso de trabajo personal y que sin perseverancia en los buenos hábitos en esta vida este rol no lo vamos a poder alcanzar. Entonces que el ejercicio físico no puede ser una moda, sino que realmente tiene que ser una parte vital de nuestra vida. Y sobre todo salir también de esa sociedad marcada por esas modas o por ese yaísmo de todo para ahora, todo ya, que al final todo esto lleva un proceso. Que es verdad que además, el otro día leí hace poquito que en la encuesta de hábitos deportivos que elabora el Consejo Superior de Deportes, decía que en 2018 en España se había bailado al son del running y del fitness y que la práctica deportiva había aumentado, vamos, a niveles descomunales. Y al final no hay más que ver las redes sociales de la mayoría de esta sociedad y es una moda. ¿Y cuánto nos va a durar esa moda? ¿O está haciendo esa moda parte íntegra de nuestro día a día? Entonces, es verdad que toda esa parte, todo ese contexto realmente es el que también muchas veces envuelve a la lesión. Cuando todo es para allá y nos saltamos procesos, pues aparecen los riesgos. Totalmente de acuerdo, Alejandra. No puedo poner ni un pero. Tenemos las cosas para antes de ayer. Ese corredor que no ha corrido en su vida, pasa 9 horas sentado frente al ordenador y dentro de 3 meses quiere hacer un maratón, pues bueno, evidentemente está bien ponerse metas grandes, retantes, que nos desafíen, pero lógicamente también hay que ser realistas en ese sentido, ¿no? Y nuestro cuerpo, como bien has dicho, requiere de una serie de procesos, se adapta a nivel microscópico, necesita tiempo. Evidentemente debemos progresar poco a poco para llegar, digamos, a ese objetivo final, si fuera en este caso el correr un maratón, por ejemplo, ¿no? Pero bien, al final el sedentarismo lógicamente ha hecho mucho daño
debemos ser conscientes, y creo que afortunadamente cada vez la gente es más consciente de la importancia del ejercicio físico. Claro, el reto para mí todavía sigue siendo el mismo. La teoría no la sabemos que el ejercicio físico es muy bueno, tenemos a los médicos ya de nuestra mano que están recomendando día sí, día también, que la gente se mueva, que vaya un pasito más allá de salir a caminar, que se apunte a los gimnasios, pero claro, la teoría está muy bien, pero nos falta esa parte práctica que es, yo creo, la asignatura pendiente que tiene la sociedad, ¿no? Pero bueno, creo sinceramente, por un lado es positivo que cada vez la fiebre del deporte vaya creciendo y creo que todavía queda muchísimo, pero por otro lado, pues bueno, ese reto de educar, como bien has dicho antes, de decir, oye, mira, vale, hay que hacer ejercicio, pero no vale cualquier cosa, es decir, hay que hacerlo preferiblemente con profesionales y ten en cuenta esto y esto, es decir, que necesitas tiempo para adaptarte, ¿vale? Que tu cuerpo necesita una serie de trabajo probablemente previo a que tú tengas que correr o nadar o tal, es decir, que necesitas tener movilidad, estabilidad, fuerza, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ahí está también el reto, ¿no? En intentar educar a la población. Las redes sociales son tremendas para ese caso, no todas, lógicamente, porque hay perfiles que, bueno, yo también intento aportar lo poco que sé de todo esto, pero en otros lados, pues es, venga, esto, lo rápido, el no sé qué, no sé cuánto, quema grasa para toda la vida en una sesión de 10 minutos. No es tan fácil, ¿no, Alejandra? No, ya lo sabes. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Exacto, un poquito es la fiebre de la información. Es verdad que la tecnología nos favorece mucho, pero también hace mucho daño. Y es verdad que cada vez hay más cantidad y calidad de información que se difunde, como dices tú, pero hay veces que eso alcanza límites un poco insospechados en cuanto a, pues como comentas, nutrición, entrenamiento, prevención de lesiones, y hay que saber un poquito filtrar o, como bien comentábamos, tratar de educar al cliente en la información de calidad, en qué profesionales puede seguir y qué no, y que por ahí empieza a entender este proceso de entrenamiento. Yo siempre se los digo, no les pueden engañar en cuanto a la forma de entrenar. Un poquito la línea de la famosa frase de Gray Cook, primero muévete bien y luego muévete mucho. Pues esto es igual. Comprarse unas zapatillas y salir a correr al final es barato, porque tú no dependes de nadie, más que de tener las zapatillas. Pero al igual es importante tener en cuenta que antes de empezar a correr, nuestros sistemas tienen que estar preparados. Y ante la necesidad de correr, primero hay que estar en forma o primero hay que tener una buena base. Eso es. Entonces, ahí es donde vamos un poquito a analizar de forma integral pues esa mecánica del movimiento del cliente, a donde vamos a tratar de detectar los movimientos parásitos o compensatorios, en caso de que sea necesario reprogramar la gestualidad técnica, adecuar la transferencia de energía y siempre un seguimiento y un control constante, porque con esto al final lo que vamos a conseguir es lo que hablábamos al principio, optimizar el rendimiento y preservar la salud, que creo que es vital en el deporte. Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo y al final creo que la mayoría de nuestros esfuerzos, o al menos un alto porcentaje, debería ir enfocado precisamente a la prevención de lesiones, a asegurar la longevidad del deportista, porque al final la única forma de que ese deportista progrese y por tanto mejore y aumente su rendimiento es a través de la continuidad del entrenamiento. Es decir, si cada 2 por 3 estamos lesionados, por muy bien que entrenes 1 o 2 meses, si luego no tienes continuidad, evidentemente es muy difícil progresar, ¿no? Cuando no se tiene esa continuidad, esa constancia en los estímulos que estamos aplicando a esa persona. Y sigo hablando, ¿vale? La frase que has comentado de Griku, totalmente de acuerdo. Primero muévete bien y muévete mucho. Y también has comentado una cosa que yo estoy de acuerdo y también lo he transmitido en redes, que es correr puede salirte muy barato, porque al final te pones unas zapatillas y listo, pero también puede salirte muy caro, ¿no? En ese sentido de, oye, como tu cuerpo no esté preparado, pues bueno, puede ser un gran compensador, puede que tengas suerte y te lesiones poco o nada, pero tienes muchas papeletas si tu cuerpo no está bien preparado para afrontar esas cargas, que al final, pues eso, como bien has dicho, correr parece fácil, pero tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta y, lógicamente, a la vista está que yo me suelo fijar en las carreras que veo, sobre todo populares, por aquí cerca mía, y yo qué sé, imagínate 500 corredores,
pues te vas fijando en la meta y que corran bien 10 o 15. Y incluso los primeros, muchas veces, cuidado, ¿no? Pero bueno, llevan mucho tiempo haciéndolo. Dentro de esa pirámide del rendimiento tienen esa capacidad pues muy desarrollada, ¿no? Tienen un gran V2 más, tienen una gran capacidad de resistencia, pero sin embargo luego mecánicamente, gestualmente, dejan mucho que desear, ¿no? Y yo me pregunto, ostras, si estos corrieran bien, fíjate lo que mejorarían y seguramente pues menos lesiones tendrían, ¿no? Exacto, y ya no solo, fíjate, ya no solo es los propios corredores populares, porque a mí me pasa lo mismo que a ti también, y yo soy practicante y voy corriendo y me fijo en el que va adelante muchas veces. Basta con sentarte, bueno, nosotros aquí, basta con sentarte en una terraza al lado de la playa y ver cómo camina la gente, ver cómo se mueve la gente, ¿sabes? Que ya te planteas muchas cositas. Yo, por ejemplo, a mí ya cuando nos llaman al centro pidiéndonos los servicios, tanto para entrenamiento o como para nivel salud, moverse un poquito, ya para pasar por el aro, como quien dice, primero siempre nos centramos en esa parte más de análisis mecánico. Para el deportista se hará de una manera, porque habrá que integrar su gesto deportivo. Para el cliente de a pie, esa integración del gesto deportivo se vuelve en integrar tareas de la vida diaria que se pueda ver reflejado. Y a partir de ahí empezar a detectar los marcadores de riesgo lesional con los que nos podemos encontrar. Como tú decías y como lo dice Julio Tous también, al final el primer paso para poder incrementar el rendimiento es que tú siempre te encuentres en condiciones óptimas de poder entrenar, y cuanto más alargue la etapa deportiva, pues más eficiente nos volveremos y más óptimo será esa aplicación de carga. Con esto al final lo que buscamos es que a través del análisis o de la valoración tratar de prescribir las cargas de forma individualizada y de forma competente a cada persona o a cada deportista, porque al final con esto estamos atacando su debilidad o su movimiento compensatorio. El tuyo será, tu cuerpo compensará de una manera y el mío compensará de otra. Y a partir de ahí trabajar esa limitación que genera ese eslabón débil. Y todo al final es un círculo que gira en torno a lo mismo: optimizar y preservar. Si nosotros analizamos, y no solo una única vez, sino con un seguimiento, ver cómo va evolucionando esa gestualidad y la eficiencia de ese movimiento, pues el índice lesional, pues cada vez conseguiremos ir bajándolo. Y si además todos los factores del día a día, que justo el otro día lo compartía también en mis redes sociales, si tenemos una buena nutrición, un buen descanso, un sueño reparador, llevamos de forma eficiente las adaptaciones fisiológicas del entrenamiento, un equilibrio psicoemocional, pues todo eso al final va a ser determinante para que ese riesgo lesional se vaya disminuyendo, o esa fatiga cronificada que se puede ir acumulando, sepamos cómo poderla ir equilibrando de forma óptima. Totalmente de acuerdo, Alejandra. La verdad que has mencionado un montón de factores y fíjate cómo son tantos y tan variados que muchas veces es, ostras, ¿de verdad que tantas cosas influyen en el cuerpo humano? Bueno, eso es lo poco que conocemos y lo que nos queda por conocer, ¿no? Y al final tenemos que tener en cuenta que el sistema humano es súper complejo, en el que todo interacciona, en el que todo tiene un efecto sinérgico. Lo que le pasa a uno le puede repercutir al otro. Igual pasa a nivel mecánico, lo que le pasa a una articulación le puede repercutir a las adyacentes, por supuesto. Y lógicamente, pues bueno, el tener en cuenta todas esas variables, si bien es cierto que no nos asegura que no nos vayamos a lesionar nunca, porque es muy difícil, es decir, evitar una lesión es muy complicado, pero sí al menos reducir ese riesgo de lesión, ¿no? Que sabemos que si hay diferentes riesgos de que nos marquen un poco esa lesión, pues podemos decir, vale, pues mira, si yo sé que la dorsiflexión, la movilidad de cadera, la bisagra, lo otro, pues lo tengo más o menos bien, pues me voy quitando papeletas, ¿no? Que al final tiene que ser así. Cuanto más papeletas tengamos, pues más probabilidades tenemos de que nos toque pues lo que a nadie quiere, que es esa lesión que nos aparte de lo que más nos gusta. La valoración debe ser el punto de partida, ¿verdad? Para analizar, para observar, para ver qué puede estar pasando y, por tanto, qué podemos mejorar de esa persona. Exacto, al final es un poco lo que estamos comentando. El cuerpo no está hecho de una sola pieza, no somos de madera, sino que somos un conjunto de muelles apilados uno sobre otro
que se dedican a absorber fuerzas para luego redistribuirlas en función de la tarea o del objetivo que tengamos. Si esos muelles no se activan o no tienen la rigidez suficiente para trabajar de forma sincrónica, absorber esas cargas y volver a redistribuirlas, al final empiezan a aparecer esos desequilibrios, empiezan a disiparse fuerzas, empiezan a generarse movimientos parásitos que al final nos van a hacer autoorganizarnos de forma no eficiente ante la tarea que nos están solicitando. Por eso al final, sí, la valoración es el punto de partida y quizás el segundo escalón que debe preguntarse el deportista, o al igual debe preguntarse el entrenador, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde empiezo? ¿Empiezo entrenando la resistencia? ¿Empiezo entrenando la velocidad? ¿O empiezo entrenando la postura? Y todo lo que conlleva la postura, en donde entraría ahí el pilar básico, que es el entrenamiento de fuerza. ¿No? ¿Por dónde empezamos? Ahí es verdad que ya pues cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros lo tenemos creo que bastante claro por dónde habría que empezar, pero muchas veces muchas lesiones vienen también derivadas de que empezamos la casa por el tejado y no cimentando bien la base de esa propia casa. Exacto. ¿Cuánto me gusta esa frase? Es más, yo a mis entrenadores les digo, la casa comienza por los cimientos, la casa comienza por los cimientos, el pie, y a partir de ahí ya vamos construyendo hacia arriba, porque al final, qué importante es el pie. Yo siempre les pongo la misma metáfora. Imagínate un coche con las ruedas pinchadas, es que no puede caminar, es que al final esos neumáticos son tus pies. Y si no los cuidas, es imposible transferir fuerzas del suelo hacia arriba, porque salvo deportes contados, la inmensa mayoría hay que aplicar fuerza del suelo hacia arriba, con lo cual si eso no funciona bien, si ese primer pilar, esa primera base no funciona, pues imagínate, ¿no? Cómo se disipan las fuerzas y cuál es el resultado final de una determinada acción. Exacto, yo también muchas veces les cuento, digo, saquen las calculadoras y empiecen a hacer cuentas. Digo, vamos a estimar más o menos que en una carrera de 10 kilómetros por hora a 160 de cadencia, tu peso corporal se multiplica por 2. Digo, y ahora empiezan a multiplicar todos los kilómetros que van echando a la semana por todos esos kilos de fuerza que hay que absorber y redistribuir. Entonces, es lo que comentas tú, un pie desacondicionado, bien por deterioro de la dorsiflexión, bien por déficit de la fuerza de la flexión plantar, deformaciones articulares, pérdida de la sensibilidad o de la propia actividad propioceptiva. Todo eso ya empieza a generar deficiencias a las estructuras superiores o a las unidades funcionales superiores. Entonces ya la rodilla trabaja sin vida propia, porque al final si tobillo y pie no van bien y caderas, el rendimiento de la musculatura o de la movilidad también es deficitario, ¿qué hace la rodilla? Pues colapsaba algo y ya vienen todos esos dolores de los femorales y todas las lesiones asociadas a la rodilla, que tanto afecta al corredor, que no es solo comprarnos una buena zapatilla, es que hay mucho más allá, que eso es lo que hay que un poco educar y enseñar. ¿Sabes? A mí me gusta mucho también poner en los casos, mostrarles la realidad, ya no solo el estudio científico que dice X, sino, oye, pues un halo valgus con este tratamiento de prescripción de ejercicio, pues hemos logrado que vuelva a su posición 2 centímetros. Pues mira, ya ese flexor del dedo gordo va a actuar diferente cuando estemos corriendo y va a generar diferentes fuerzas. Entonces, creo que es importante eso, educar y enseñar al deportista y al cliente, ¿vale? Porque lo mismo pasa con la marcha. Cómo se posicionan las articulaciones, cómo tiene que ser un reparto de presiones homogéneo, cómo se autoorganiza el cuerpo en función de qué estímulo, si estamos siendo eficientes o si no. Está claro que no existe la técnica de carrera perfecta o la técnica de ciclismo perfecta. Al final esto es un patrón individualizado y cada sistema se organiza de forma diferente. Pero sí que tenemos claro que, bueno, que la musculatura se comporta de una manera en base a qué estímulo se le esté dando, pues intentar que esa respuesta sea la más eficiente, sea la más óptima.
Sin ninguna duda. No tengo más que añadir. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Por cierto, Alejandra, hablando de eslabones débiles, ¿serían estos los causantes de lesionarnos cuando corremos? ¿Podrían ser unos de ellos? Sí, ¿no? Yo creo que dentro de esos factores que decimos que pueden incidir en el riesgo de lesión, está claro que, como decías tú, tienen una papeleta. Eso es. Con disfunciones o con déficit de fuerza, al igual como comentábamos, a nivel popular en una carrera de 5 o 10 kilómetros no nos afecta demasiado, pero como vivimos en la sociedad también de lucirnos y demostrarnos cada vez más, en una media maratón probablemente sí, y en una maratón más, y en una ultra más. Entonces, todos esos déficits o ese poco acondicionamiento, creo que sí que va a mermar bastante. Y sobre todo porque en estos deportes o en el día a día, si hablamos de enfermedades cardiovasculares, esto no es salgo a caminar y salgo a correr y ya está. Eso es. Aquí está el gran olvidado, y que creo que es la base de todo, que es el entrenamiento de fuerza. Entonces, yo se los digo a los míos, y de hecho yo utilizo una metodología de entrenamiento, como dije al principio, bastante diferente con lo que nos encontramos, por ejemplo, aquí en Canarias o con respecto a otros entrenadores. Yo tengo muy claro que sin sus 2-3 días de fuerza en función de la etapa deportiva en la que se encuentren, no vamos a ningún lado, sea para correr un 10.000 o sea para correr una maratón, o bien sea para sentirnos bien, sentirnos fuertes y sentirnos capacitados de afrontar las tareas que nos competen en nuestro día a día. Sin duda, sin duda. Y fíjate, se me viene a la mente un amiguete mío que sobre todo corre 10K y el tío lleva un montón de tiempo corriendo, le encanta su manera de correr, su mecánica no es la mejor, ni mucho menos, y yo le digo, vente, que te voy a ayudar. No, ve, ya iré. Le dije, cómprate lo del fan roller. Venga, un masajito, tal. Uf, qué bien me viene. Digo, tú fíjate de mí. Ahora, entra en la fuerza. Llevo con él detrás, pues, cerca de un año. Entra en la fuerza. Se está preparando para la maratón de Valencia, me parece. Y de ahí les dan como una especie de planning, acondicionamiento físico, carrera, serie, entrenamiento de fuerza y demás. Y está empezando a entrenar la fuerza, bueno, cosas muy sencillitas, con su propio peso sobre todo. Y el otro día me lo encontré el fin de semana y me decía, Álvaro, qué bien me encuentro, macho. Además, es que me noto corriendo mucho más fuerte. Digo, lo ves, y estás haciendo un 5% y estoy exagerando de lo que puedes llegar a conseguir. Imagínate si hiciéramos algo más individualizado, un entrenamiento más enfocado sobre todo a la carrera, y el tío súper contento, ¿no? Pero al final tenemos que tener en cuenta que la base es la fuerza, es decir, que la fuerza es la madre del resto de cualidades físicas básicas, es sobre la que sustentan el resto. Con lo cual, si yo aplico más fuerza en el suelo, pues yo voy a poder avanzar más y por ende cansarme menos, aparte de todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza y sobre todo a nivel de prevención de lesiones, ¿no? Que no olvidemos que si mi músculo antes, no sé, tenía un X tolerancia a la carga, pues si es más fuerte, se supone que va a tener más tolerancia a la carga, por lo tanto, me voy a fatigar menos y seguramente me lesione menos también, ¿no? Con lo cual, el ver un poquito más allá el entrenamiento de fuerza, más allá de la estética también, que es lo típico, no, si yo no me quiero poner fuerte, no, es que no es cuestión de ponerte fuerte, es cuestión de que tu cuerpo gestione bien esas fuerzas, las absorba bien, las redistribuya, haya un equilibrio en las articulaciones entre unas fuerzas y otras, y lógicamente que seas más eficiente corriendo, es decir, que no es más. Lo que pasa que, bueno, es difícil, ¿no?, que se entienda un poco por este lado, pero bueno. Sí, sigue sorprendiendo lo que tú dices, que al final encuentran en el entrenamiento de fuerza algo inesperado o algo que parece que es de otra liga. Sí, y al sí. final, realmente la base está en que ellos están entrenando para reducir lesiones y que por parte del entrenador el diseño del programa de entrenamiento de fuerza no es más que tratar de preservar esa salud y evitar esa lesión y alargar el máximo posible la práctica deportiva. Que es verdad que nosotros aquí ahora no nos vamos a poner a hablar de métodos, de cómo entrenar esta capacidad o cómo no, pero sí que creo que es importante dejar claro que al final el entrenamiento de fuerza pues nos vuelve resistente al daño. Deportistas más fuertes son deportistas que se van a lesionar menos.
clientes a nivel salud más fuertes son clientes que van a poder desarrollar en su día a día sus tareas de forma más óptima y evitando dolores y molestias que probablemente antes arrastraban. Que luego tenemos ese papel de la fuerza en cuanto a la mejora de la economía de carrera, en cuanto a la mejora de la RFD, a mayor sincronización de unidades motoras, mejora de la velocidad de consumo, sí, perfecto. Pero eso. También está el efecto profiláctico, que la fuerza es que está haciendo que nos lesionemos menos, es que es el pilar y probablemente, como decíamos antes, después de una valoración, mi siguiente paso va a ser meterme con todo esto, con toda la mecánica del movimiento. Por desgracia, yo he tenido que decirle a corredores que no pueden entrenar conmigo porque no están entendiendo que es que esta es la base. Que mi prescripción de entrenamiento no es hit aquí, extensivo allá, un continuo variable por ahí. No. Eso está muy bien, eso es relativamente fácil prescribirlo de una manera, pero si lo otro no está, si no está ese entrenamiento de fuerza específico basado en la velocidad, etc., no vamos a ir a ningún lado, no va a haber mejora. Y a más carga queramos subir en cuanto al trabajo de resistencia y velocidad, más riesgo va a haber de que te lesiones porque tu estructura, tu andamio no va a estar sólido, no va a estar firme para soportar y redistribuir todo lo que está pasando por ahí adentro. Completamente de acuerdo, Alejandra, y qué importante muchas veces es ser honesto, ¿no? Que creo que en nuestro ámbito pues muchas veces no es así, ¿no? Y es mejor decir una verdad a tiempo que luego que diga, oye, usted me ha engañado, me he lesionado. No, perdona. Yo prefiero decirte esto a la cara el primer día y tú decides, cada persona es libre, nosotros no vamos a ir a amenazar, oye, tienes que hacer esto porque si no, la gente es libre. Nosotros al final, como educadores que somos, al final somos educadores, tenemos que decir, oye, mira, la realidad es esta y tú necesitas esto y mi filosofía y mis principios de trabajo son estos. Si usted los quiere, si usted cree que se va a poder adaptar a ellos, yo a ti voy a intentar adaptarme lógicamente también porque es una parte importante, pero lógicamente tenemos que seguir estos pasos porque si no, pues evidentemente la efectividad del programa va a ser pues muy baja, ¿no? Y muchas veces diciendo esa verdad al principio, decir, oye, mira, yo trabajo así y punto, es la mejor forma. Evidentemente, con buenas palabras, hay que convencerlo seguramente de que esto tiene que ser así. Y bueno, si luego la persona, por lo que sea, pues decide adentrarse en ello, pues fenomenal. Que no pasa nada. Pero que nosotros, por lo menos, creo que desde nuestro punto de vista, debemos ser honestos. Claro, es que al final, yo se los digo a ellos, uno de mis trabajos es darles calidad de vida. Ninguno de mis deportistas vive del deporte, no trabajo con alto rendimiento y ninguno de los clientes del día a día va a ganar más en su día a día por hacer deporte, pero sí hay que hacerlo de forma consciente, como hablábamos al principio, ¿sabes? Y dejarnos un poco guiar por todo ese conocimiento científico que tenemos, de la formación constante que llevamos y también por la experiencia. La Alejandra o el Álvaro de hace un año probablemente no entreno como la Alejandra y el Álvaro de día hoy, 11 de julio. Entonces, yo tampoco. Porque esa es otra, ¿no, Alejandra? Yo muchas veces, perdona que te corte, miro hacia atrás, digo, pero ¿qué estaba yo haciendo hace 2 años, hace 3, hace 1? Y uno se alegra, ¿no? Porque se va viendo y dice, ostras, es que empieza a comprender más cosas, empiezo a saber el porqué de muchas cosas, que probablemente, no se puede saber todo, lógicamente, pero bueno, el tiempo te va dando esa experiencia, ¿no? Ese conocimiento y luego ese saber hacer, ¿no? Cuando tienes una situación que dices, pues fíjate, aquí sé lo que tengo que hacer perfectamente y si no, seguirás indagando, pero al menos te miras atrás y miras con una sonrisa. Ostras, ¿qué hacía yo? Y qué bien lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Cuánto me alegro, ¿no? Cuánto me alegro. Yo creo que es importante tener la mente abierta, ¿sabes? Como decía Einstein, al final una mente abierta es una mente que jamás va a volver a su forma original, sino esto va a ir a más. Y a mí también me pasa como a ti. Yo veo mis entrenamientos hace un año y veo lo que hay ahora y veo lo que me estoy planteando en un futuro y nada tiene que ver. Sí que hay un hilo conductor en cuanto a esa guía de ciencia, conciencia y experiencia, pero cada vez creo que, como dices tú, somos capaces de tener un poquito más de respuesta a más por qué. A la vez se nos generan más por qué. Muchas más dudas, eso es.
muchas veces uno no sabe si realmente el formarse está siendo bueno o no, porque cada vez parece que a veces se nos estalla más la cabeza, pero es verdad que creo que es importante lo que hablábamos, dejar también las cosas claras en el sentido de si tenemos un método y una filosofía de entrenamiento, creo que hay que ser fieles a esa forma de trabajar y no irnos atrás, y más si sabemos que esto está siendo lo óptimo y lo eficiente para lo que estamos preparando. Todo esto al final también juega mucho de esos factores de comunicación entrenador-entrenado o deportista-entrenador, el saber un poquito más allá, el que todo esté individualizado, el que el entrenamiento se ajusta a la vida de la persona y no sea la persona que se tenga que ajustar al entrenamiento, que no se sienta obligado, que no te transmita a ti una obligación por entrenar, porque al final eso, como hablábamos al principio, genera estrés. Estrés que al final también va a incidir en riesgos lesionales o va a actuar directamente sobre el sistema nervioso, entonces nos va a generar cositas por ahí que también se van a volver determinantes en cuanto a nuestra mejora del rendimiento. Eso es. Por cierto, creo que no lo hemos comentado en el programa y corrígeme si me equivoco, pero las cifras de corredores que se lesionan por cada 1000 horas de práctica o al menos así a nivel global nos hablan de un 70%. ¿Puede ser, Alejandra? Hace no demasiado también para una charla que impartí, estuve revisando esos datos como dices tú, y daban una variabilidad de un 20 a un 80, pero ¿por qué era tan grande? Decían que el porcentaje más alto era sobre todo deportistas que buscaban ya rendimiento y los índices más bajos eran deportistas recreacionales. Entonces sí que es verdad que te invitaban a reflexionar en ese informe acerca de por qué se lesionan más los que entrenan más. Pues por eso mismo, porque entrenan más y probablemente no haya una periodización correcta, no haya ese trabajo de recuperación, de alimentación, de sueño, de equilibrio emocional. En cambio el recreacional al final pues es lo que hablamos al principio del día de hoy. Se compra una zapatilla, sales y bueno, puedes tener la suerte que tu estructura venga de fábrica bien preparada y responda más o menos bien, o puedes tener la suerte que con poquito que hagas optimices tu rendimiento y sepas escuchar tu cuerpo y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces es verdad que esos índices grandes, como decías tú, de 70-80% de índice lesional, era gente que cada vez entrenaba más para tratar de rendir más, cosa que sabemos que hay un error ahí, y que los índices más pequeñitos pues se correspondían sobre todo a gente que se inicia. Y al igual también, en ese mismo análisis comentaban que más del 50% de los deportistas todavía hoy en día no tenían un entrenador. Entonces, claro, normal que muchas veces esos índices lesionales también sean tan altos cuando se busca rendimiento. Efectivamente, es decir, podríamos decir que son el típico perfil que entrenan o que corren para estar en forma, ¿no? En lugar de al revés. Primero, debería de estar en forma para correr, porque no olvidemos la complejidad que conlleva este patrón que a priori es básico, pero que de básico, pues bueno, no tiene muchas cosas. Es decir, debería tenerlo porque al final es algo innato, creo, casi en el ADN, pero que lógicamente, pues bueno, fruto de, entre otros muchos factores, del ambiente en el que nos desarrollamos como personas en el que vivimos, mucho ocio sedentario, pocos estímulos, etcétera, 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 pues lógicamente empobrecen ese patrón que debería ser natural o que al menos nos saliera un poquito mejor de lo que realmente pues nos sale, ¿no? Pero bueno, al final ya sabemos que el ambiente juega un papel fundamental, los genes están ahí, es decir, sí, tú llevas en tu ADN este patrón, pero si usted no lo saca a la luz, si usted no lo entrena, si usted no se mueve o no se mueve lo que debería y cómo debería, pues probablemente pues tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros. Si Exacto. Todo el mundo lo hiciera genial, nosotros no estaríamos aquí seguramente. Afortunadamente. Eso seguro. Fenomenal. Sí, y para ir culminando, Alejandra, dos cuestiones. Te hago la primera y luego ya vemos la siguiente. Vale. ¿Cuál es tu opinión? Seguramente has tenido muchos casos como especialista en el programa de hoy, de minimalismo. El famoso que, oye, a mí me han dicho que el minimalismo es maravilloso y yo paso de un drop 57 y mañana quiero ir ya descalzo a correr por las calles de Valencia. Cuéntanos. Pues mira,
un tema, te fuiste ahí, pinchaste en un punto importante. Sí. He ido a pinchar. Yo, Alejandra Peña, como deportista, corro en minimalista. Y mi día a día se desarrolla en minimalista. Qué bien. Ahora, mi transición al minimalismo le ha llevado casi 4 o 5 añitos. Ahí quería llegar yo. ¿Qué prescribo? ¿O qué le digo al cliente? ¿O qué le digo al deportista? Esto, como todo en la vida, son pasitos que hay que ir dando. Como dices tú, no me puedo ir de un Drop 16 a comprarme las últimas zapatillas Drop 0 que ha salido. Sí. Lo primero está muy relacionado con lo que hemos hablado ahora por último. Si la estructura no responde bien al estímulo de estar en minimalismo, lógicamente la transición por dónde empieza, por algo muy fácil y que no nos hace falta invertir dinero, con estar descalzos en casa o en la playa, o al final ya estamos empezando a actuar sobre esa sensibilidad y sobre esa actividad propioceptiva del pie. Estamos empezando a favorecer que la musculatura del pie empiece a activar todas esas eslabones más débiles que suele tener. Estamos dejando libertad. El problema también del calzado del día a día es que no le da libertad al pie. Entonces, quizás el minimalismo empieza por ser minimalistas en casa. Una vez que eso ya no hay molestia, no hay dolor, porque al final la gente te lo dice, ¿no? La región metatarsal me molesta, la región talar me molesta, siento mucha tensión a nivel de la fascia plantar. Pues ir acondicionando el pie. Siguiente escalón, si ya queremos invertir dinero, que el calzado del día a día, pues bueno, sabemos cómo ha de ser, intentar que la pala sea lo más ancho posible, etc. ¿Que queremos empezar como practicantes de deporte con el minimalismo? Bueno, pues en la sala a entrenar descalzo. Dentro de lo que cabe, todo el entrenamiento de fuerza se puede realizar descalzo. Y ya el tema de correr depende. Aquí sí que es un depende. Depende de la estructura, depende de la eficiencia en la mecánica, depende del tipo de terreno. Lógicamente, para meterte en montaña, carreras de medias, maratones o ultra, jugar con un minimalismo, eso creo que está apto para muy poco. Sí, si hablamos de 5.000 o 10.000 en asfalto, incluso en montaña, pues bueno, todavía podemos sacarle jugo. Yo, por ejemplo, mi caso personal y particular, yo voy con un Drop 4 en montaña y un Drop 0 en asfalto. Pero es verdad que bueno, que todos estos pasos que tratamos de un poco enseñar al cliente y de lo que estamos hablando ahora se han ido cumpliendo. Yo siempre te los digo, estos son fases y en esa lista pues tú vas poniendo checkpoint a los que vayas yendo consiguiendo y a los que no. Y si llega un momento que no puedes seguir progresando porque no podemos, porque no todos estamos hechos para el minimalismo, por ese desacondicionamiento que nos genera esta sociedad, como hablábamos, sedentarismo, malos hábitos, pues al final venimos de estar en posiciones bípedas en minimalismo. Alguien decidió que el pie no tenía la tecnología suficiente como para estar de esa manera, se inventó el calzado deportivo, aparecieron los perfiles y los drop altos y ahora también está la guerra esta de maximalismo o minimalismo. Pues lo mismo, al final depende de cómo se autoorganice nuestro cuerpo ante el estímulo que le vamos a dar. Y has dicho una cosa súper importante y la has recalcado. Yo he seguido un proceso de casi 5 años. Es decir, y aquí aprovecho para hacer un llamamiento a esa tranquilidad, a esa paciencia, ¿no? que debe imperar y que lógicamente todos queremos resultados para antes de ayer, pero que hay que ser conscientes de lo que hay y que sobre todo cuando nosotros ya somos conscientes plenamente de que, vale, yo quiero hacer esto, voy a necesitar un tiempo. ¿Que no son 4 años? Vale, pues a lo mejor son 2 o 1 y medio. Pero tenerlo en cuenta. Yo creo que tenerlo en cuenta y aceptarlo es el primer paso, ¿no? Y no es que estemos continuamente, oye, es que lo haces mal, es que... No, a ver, bien tampoco lo hacen, ¿no? Pero nosotros como profesionales tenemos la labor y el deber de educar y decir, oye, tenemos que ir por aquí, ¿vale? Y luego al final la persona tomará la decisión que considere oportuna o que considere ideal o relevante en su caso, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en mucho más detalle. Y te lanzo la última, Alejandra, vale. Y con esto, si te parece, terminamos el programa de hoy, ¿vale? Vale. Cuéntanos un poquito
algún caso práctico de los últimos que hayas tenido. Por ejemplo, imagínate, te viene un corredor, ¿cuáles son un poco los pasos que sigues? Esa persona, imagínate, yo quiero empezar contigo, me gustaría correr un 10 kilómetros, ¿vale? 10K. Entonces, bueno, pues yo salgo a correr un par de veces en semana, al trote cochinero, un ratito, no mucho. Y bueno, me gusta correr, pero quiero ir un pasito más, ¿vale? Quiero mejorar mi rendimiento y me gustaría prevenir lesiones. ¿Cuál sería un poco, a grosso modo, pues mira, hacemos primero esto y luego esto y más o menos estos contenidos, así, a nivel global, así en un par de minutitos, 3, ¿vale? Vale, pues lo primero es... siempre hago una pequeña entrevista, siempre me permito el lujo de sentarme en el despacho con esa persona y empezar a conocernos un poquito, empezar a crear vínculos de confianza. Lo segundo, me voy a hacer un perfil biopsicosocial de esa persona para conocer un poquito también más allá, que no todo sea requerimientos objetivos en cuanto a nivel deportivo, sino también requerimientos subjetivos, ver si le podemos ayudar a esa persona también por otro lado, ver si tiene expectativas reales o si tiene falsas expectativas para poder reeducarlas y que no se conviertan en expectativas que después generen ansiedad, estrés, frustración o abandono de la práctica deportiva si nos vamos a casos límites. Luego ya sí que me metería ya en análisis primero muy analítico, pie, tobillo, rodilla, cadera, etc., todas las unidades funcionales. Y ya luego un análisis más integral, pues como hablábamos antes, referente al gesto técnico, en este caso, pues a la propia mecánica de la carrera. Y ya una vez tengo todo eso y sé dónde está el punto de partida, pues si hay una buena estructura, pues empezamos a prescribir la fuerza. Se empiezan a hacer los primeros test. En este caso tenemos la suerte de tener en el centro el VeloWin, pues sacamos VeloWin y empezamos a testar. Empieza a generar el perfil de fuerza de esa persona y a prescribir cargas. Si esa persona, como hablábamos, está apta para correr según ya ese análisis, se empieza a prescribir también el trabajo de resistencia. Se testea, BAM, PAM y todos los umbrales necesarios y empezamos pues a introducir protocolos específicos de trabajo de fuerza, protocolos también para las restricciones limitantes que han salido del análisis, que en este caso aprovecho los días que se prescribe como descanso de esa persona para que tenga ese estímulo para hacer en casa y tenga su trabajo para esas restricciones y ya luego, pues bueno, el entrenamiento de resistencia. Te digo, suelo, dependiendo de la distancia y la etapa en la que nos encontremos, pero sí que un hit y un continuo variable, un extensivo o dos hits diferentes, uno pues intervalos más largos o más cortos, con su extensivo. Entonces, al final la semana más o menos acaba siendo 2 días de fuerza, con 2 días de carrera, con un día de preventivo, respiración, meditación, mindfulness, etc. Y así la persona también tiene respiro para su día a día. Por eso también me gusta conocer la parte social, la parte laboral, la parte profesional de esa persona. Sin ninguna duda. Yo más o menos sigo una estructura bastante similar, lo cual me alegra porque sé que no voy mal encaminado. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. ¿Lo seguiré mejorando? Voy a intentarlo por lo menos, ¿no? Pero creo que ese es el camino, Alejandra. Pues nada, yo creo que hasta aquí ha sido un programa, me ha encantado, de verdad, me ha encantado porque además son temas que a mí particularmente me apasionan y sé que a ti también, a la vista está todo lo que nos has transmitido y de la forma en la que lo has hecho, que no es menos importante. Y la verdad que un placer tenerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti también y ya te lo dije el día que me avisaste, que para mí, fue una sorpresa y siempre que nos gusta compartir las cosas que nos las hacemos y sentimos pasión por lo que hacemos, creo que siempre se pasan ratitos agradables y siempre se aprende. Yo siempre lo digo, siempre se aprende de todo. Totalmente, esa es mi filosofía también. Y por último, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde puede ver lo que escribes, lo que divulgas, etcétera, etcétera? Cuéntanos. Pues bueno, sí que suelo divulgar en mi cuenta de Facebook e Instagram personales y a través también del Facebook e Instagram de
del centro en el que presto mis servicios, que es Profit Training Evolution Center, que ahí pues bueno, ponemos todos los trabajitos que vamos haciendo en el día a día, mi compañero y yo, y tratamos de darle también un poquito de cariño a la forma en la que se comparte, que muchas veces hay mucho tecnicismo y mucha controversia, pues intentamos hacerlo fácil y que sea fácil de ver y fácil de entender. Y que parezca fácil no quiere decir que lo sea, ojo. Exacto. Esta también es una gran virtud, el intentar transmitir un conocimiento que a priori se ve como fácil y que realmente esconde mucho detrás, ¿no? Esa es la grandeza también de los profesionales, así que te felicito. Muchas gracias, Álvaro. Pues nada, un placer, lo dicho, y muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Venga, Alejandra, hasta luego. Chao. Pues menudo programón, nos ha podido deleitar nuestro Álvaro Corrochano, acompañado de los grandes consejos que nos ha traído. Ya sabéis, la próxima semana mucho más en este Tiempo de Cuidarse, nuestro espacio de salud, de nutrición, de ejercicio físico para que estés bien. No lo olvides, Tiempo de Cuidarse. Hasta la semana que viene, chao. Es el Tiempo de Cuidarse con Álvaro Corrochano.